las personas que integran el primer panel, nombrado Oportunidades comerciales y de inversión en el marco de los acuerdos comerciales. Para ello nos acompañan hoy como keynote speakers el señor Paolo Cardi, de la Delegación de la Unión Europea en México, Rachel Olortegui, empresa Ecónica, Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, Dominic Buxain de Eurochambers, José Antonio Ardavín, jefe de la Unidad de América Latina y del Caribe de la OCDE. Dejo la palabra al señor Dominic Buxain de Eurochambers, quien es uno de los moderadores que estará dirigiendo este panel. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Muy buenas tardes. Pues es un placer poderles dar la bienvenida a este primer panel del día de hoy, del primer panel de este evento, intitulado Las oportunidades comerciales y de inversión en el marco de los acuerdos comerciales. Yo creo que es un tema muy actual y muy importante, como ya lo hemos podido escuchar esta mañana. Vemos, si abrimos los periódicos, ¿no? Sobre todo con nuestros amigos del norte, que podemos ver un giro proteccionista, el régimen comercial internacional que de momento tal vez esté pasando uno de los momentos más difíciles. Vemos también la emergencia de nuevas potencias, sobre todo en Asia y en especial con China, con fuerte inversión también aquí en Latinoamérica, que trae consigo desafíos y oportunidades para nuestras empresas. Y también, claro, hay un debate interno en nuestra sociedad civil, si el comercio realmente es beneficioso para todos, si las grandes empresas se benefician, si las pymes se benefician, si podemos mantener los estándares del medio ambiente, sociales. Entonces es un tema muy amplio que estamos por debatir aquí con mis colegas panelistas. Entonces primero quisiera darle la palabra a Paolo Cardi, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, para dar un poco la visión de la Unión Europea sobre la nueva agenda comercial, los nuevos acuerdos y lo que eso trae para Latinoamérica y para nuestras empresas. Paolo. Sí, muchas gracias. Y de hecho la introducción que yo quería hacer, Dominic ya la hizo, en tema de proteccionismo, que es un tema muy importante y no solo es un problema de proteccionismo. Estamos en un mundo donde lo que era obvio hasta 2 años antes no lo es todavía. El principio de comercio libre, el principio de multilateralismo, el principio de reglas conectada con este multilateralismo, conectada con un comercio sí libre pero que no se base sobre la ley del más fuerte. Todo eso está en peligro y es porque es particularmente importante que la relación entre la Unión Europea y América Latina siga reforzándose. Es una introducción pero muy importante. Mi presentación va a ser basada esencialmente en una comunicación que la Comisión Europea va a presentar en septiembre sobre el futuro de relaciones entre Europa, la Unión Europea y América Latina. La última comunicación es desde 2009, entonces mucho cambió desde ese tiempo. 2009 era el momento peor quizás de la crisis económica en Europa de las últimas décadas. Al contrario, la mayoría de países de América Latina todavía estaban en un ciclo relativamente positivo. Muchas cosas han pasado desde ese tiempo, incluido una nueva política comercial. La Unión Europea tiene una nueva política que está involucrada en una comunicación que se llama Trade for All, que pone mucho acento no solo en el comercio libre, sino en los valores también. Y esta comunicación, que no es solo una comunicación sobre comercio, sino en general sobre las relaciones, pero va a tener una parte bastante importante en comercio. Quería pasar muy rápidamente 5 partes, básicamente. Una sería el estado de las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea y la América Latina, los casos de éxito y el estado de las negociaciones.
la utilización y la implementación de los acuerdos existentes y cómo mejorar en el acuerdo futuro o modernizados. Hablar, si no hablo demasiado, un poco también de la nueva política de inversión, especialmente de protección de inversiones, y terminar con los valores, es decir, beneficios para todos, no solo empresas, sino sociedad civil y la comunidad en general. Primero, en el tema del Estado, del comercio. Desde los últimos 10 años el comercio entre América Latina y la Unión Europea se multiplicó por 2, es mucho. Y la parte de la Unión Europea en el comercio de América Latina se quedó más o menos constante, alrededor del 15%. Lo que aún me parece más importante es que la Unión Europea se confirma como el inversor más grande en América Latina, y es decir, es importante para América Latina, es importante para la Unión Europea también. Si se miran al total de inversiones que la Unión Europea hizo en Latinoamérica, es más que China, India y Rusia juntas. Es decir, es un monto muy, muy importante. Eso es más que doblado en los últimos 10 años también. Lo que es también interesante es que hay una diversificación de estas inversiones, es decir, está en el sector primario, en el sector industrial y mucho también en el sector de servicios, contrariamente a una imagen que todavía existe, que es especialmente inversiones en materia en el sector primario. No, eso no es verdad. De hecho, muchísimas inversiones tuvieron luego en servicios en los últimos años. Y eso implica también, claramente, una transferencia de tecnología y de innovación que creo va a ser muy positiva también para el desarrollo futuro de Latinoamérica. En tema de negociaciones, ¿dónde estamos y dónde queremos llegar? Básicamente, si se miran a los acuerdos comerciales existentes y lo que se está negociando ahora, eso cubre 30 de los 33 países de América Latina y Caribe, es decir, básicamente la totalidad de los países de América Latina. Tenemos acuerdos que ya existen desde muchos años, como el acuerdo con Chile, el acuerdo con México, Colombia, Ecuador, Perú. Después tenemos América Central y estamos negociando con Mercosur, y en el mismo tiempo hemos básicamente acabado de negociar la modernización del acuerdo con México y empecemos hace unos meses a negociar la modernización también del acuerdo con Chile. La idea es de verdad de terminar toda esa negociación lo más rápido posible. Yo estoy en México, entonces es el caso que conozco mejor. Básicamente allí la modernización ya se acabó. Es un acuerdo muy ambicioso, va a ser el acuerdo más avanzado que tenemos, no solo en tema de apertura de mercado, sino en tema de reglas y en tema de desarrollo sostenible. Vamos a tener un capítulo específico de corrupción, vamos a tener un capítulo específico de pymes, es decir, se cubre muchísimo más que en los acuerdos precedentes, que son de la fin de los años 90 básicamente. Mercosur, obviamente muy importante, eso representa más o menos 20% del comercio entre la Unión Europea y Latinoamérica, y allí la negociación empezó mucho antes de las otras y estamos en una fase, me parece, decisiva, es decir, que la mayoría de los textos de la negociación ya están concluidos. Hay los temas más complicados de acceso al mercado que todavía no se arreglaron, pero me parece que estamos en un momento verdaderamente decisivo donde se puede terminar relativamente rápida esa negociación si hay la voluntad de todos de trabajar en esta dirección. Un último punto que ya mencioné un poco en mi introducción, que pero es sumamente importante, es que la Unión Europea y los países de América Latina tienen la misma visión de un sistema multilateral de comercio. El soporte para la Organización Mundial del Comercio, el soporte para un sistema basado en reglas, eso va a seguir siendo extremadamente importante.
Eso solo para decir que los acuerdos bilaterales sí son importantes, pero que el principio de que el comercio tiene que estar basado en reglas es igualmente importante. No voy a hablar más en temas de negociaciones específicas, pero después si hay preguntas con mucho gusto puedo contestar. El segundo tema es la implementación. Es decir, está muy bien de negociar acuerdos comerciales, eso es algo que nosotros en la Comisión Europea hacemos muy bien, creo, y es decir, que conseguimos normalmente a terminar las negociaciones. Y después empieza una fase un poco más aburrida, que es la fase de implementación, es decir, básicamente ayudar a las empresas, porque un acuerdo comercial no es nada más que un marco para ayudar a las empresas a hacer negocios. Y para que eso se cumpla, no solo necesitamos que la empresa sí haga negocio, pero también que los países que firmaron acuerdos lo implementen en todos los aspectos de eso. Ahora, yo tengo bastante experiencia, fui 4 años en Corea, donde también tenemos un acuerdo que se entró en vigor en 2011, entonces una implementación bastante complicada. Aquí hay un tema muy importante que es el tema de la utilización del acuerdo. Si se miran a las estadísticas de cuánta parte del comercio utiliza las preferencias existentes, estamos dependiendo de casos individuales, para cada país es diferente, pero nunca estamos cerca del 100%. Estamos siempre entre, en los peores casos, demasiado bajo, y lo mejor es alrededor del 80%. Es decir, que hay siempre oportunidades que se pierden. Y eso es especialmente un problema para las pymes, porque en general las pymes se asustan, y de vez en cuando con muchas buenas razones, del papeleo necesario para utilizar los beneficios de los acuerdos comerciales. Eso es un tema que es muy importante y que estamos teniendo en cuenta no solo durante la negociación, sino también en la fase siguiente de implementación. Mencioné el capítulo de pymes, que es obviamente muy importante en el marco en el cual estamos hoy, que es especialmente enfocado en pymes. Allí tenemos un capítulo que es un capítulo nuevo y los más avanzados que tenemos en tema de ayuda a las pymes. Hay básicamente 2 elementos. Un elemento es la creación de una base de datos que permita a las pymes fácilmente de comprender cuáles son las reglas que necesitan cumplir para exportar al otro partner del acuerdo. No parece mucho, pero si es fácil de acceso y se hace una buena promoción del instrumento, puede ayudar ya muchísimo. El segundo punto, y esto está en el acuerdo con México, pero va a ser lo mismo con Chile y ojalá con los otros acuerdos que vamos a terminar, hay también la idea de una ventanilla única, es decir, un punto de contacto donde las pymes de ambas partes puedan llamar y aclarar todos los temas de reglamento técnico, de acceso al mercado, sanitario, fitosanitario y lo demás, para que puedan más fácilmente obtener todas las informaciones. Aquí también me parece que estos instrumentos son muy valiosos, pero es muy importante también que las pymes lo conozcan, y allí vamos a contar muchísimo en el apoyo de las cámaras de comercio, de los gobiernos de los países con los cuales negociamos, etcétera, para que esto se sepa en cuanto se empiece la implementación. Un otro tema que no es únicamente para las pymes, pero es muy importante, es el tema de compras públicas. En los nuevos acuerdos intentamos una apertura mucho más larga de compras públicas de los 2 lados, del lado de la Unión Europea y del lado de nuestros socios de América Latina. Allí hay muchas posibilidades, especialmente incluido para las pymes, incluido en tema de partenariado público-privado, donde hay las posibilidades básicamente de crear partenariatos no solo con una empresa, sino con grupos de empresas, incluido grupos de pymes europeas y latinoamericanas, que trabajan juntos con el gobierno para trabajar con compras. El tema de un sistema de compras públicas no solo abierto, pero más transparente, es también sumamente importante, nos parece, en temas de lucha contra la corrupción y en general de tener un sistema económico más inclusivo. Y voy a hacer unas palabras más después en tema de corrupción. El otro tema que nos parece muy importante y donde en los últimos acuerdos logremos muy buen resultado, incluido con México, es el tema de propiedad intelectual. Básicamente la totalidad no solo de las exportaciones de la Unión Europea,
sino de las inversiones y de los servicios, tiene un contenido de propiedad intelectual muy fuerte. Y eso, aunque tuvimos muchos éxitos, como lo estaba comentando, en tema de inversiones europeas en América Latina, y olvidé de decir que el contrario es verdad también. Las inversiones de Latinoamérica a Europa doblaron también en los últimos 10 años. El tema de propiedad intelectual es extremadamente importante, porque, como se comentaba esta mañana, vamos a ver una sociedad digital, una sociedad donde la dematerialización va a ser cada día más importante y donde una buena protección de la propiedad intelectual es indispensable. Y en los nuevos acuerdos, el acuerdo con México me parece en este tema es un acuerdo que tiene un nivel de ambición muy alto y estoy convencido que ayudará que las inversiones europeas a Latinoamérica sigan siendo muy importantes. Incluido la Comisión Europea lanzó un programa que se llama IPKey, que ya existía en Asia y ahora se desarrolla también en América Latina para ayudar con cooperación técnica, con intercambios, la implementación de los acuerdos existentes. El último punto que está conectado en tema de implementación es el tema de las cadenas de valores y reglas de origen. Se mencionó también esta mañana la importancia de las cadenas de valores. Desafortunadamente creo que los ponentes siguientes van a hablar un poco más en detalle de eso, pero Latinoamérica no está en el corazón de las cadenas de valores a nivel mundial. Y la integración entre los países de Latinoamérica está bastante baja. El país que más está en la cadena de valor global me parece ser México, que pero lo debe esencialmente a su integración en NAFTA. A nivel regional, entre los países de América Latina, eso es todavía muy bajo. Hay muchas razones por eso, creo que otros provenientes van a hablar de eso mejor que yo, pero un elemento son las reglas de origen, seguramente, y uno de los objetivos de los nuevos acuerdos comerciales es de tener reglas de origen un poco más flexibles, lo que va a facilitar, nos parece, una integración a nivel regional y global de las cadenas de valores. Para concluir, un punto sobre la última parte que me gustaría comentar son los valores. El comercio y los valores, eso fue el tema central de la comunicación de la Comisión Europea Trade for All. Tres elementos que me parecen importantes, especialmente con América Latina, pero globalmente también. El primero son los capítulos de comercio y desarrollo sostenible. El segundo es la corrupción y el último el tema de género. Los capítulos de comercio sostenible ya existen en muchos acuerdos que tenemos con países de Latinoamérica. Lo que estamos intentando cada vez es de cubrir más temas y a profundizar también eso. Aquí se crea, primero hay un compromiso de las partes a respetar las reglas básica de la Organización Mundial del Trabajo y las convenciones de medio ambiente más importantes, incluido el Acuerdo de París para las convenciones más recientes, tema muy importante que se conecta también obviamente con el multilateralismo y respecto de reglas internacionales. Y aquí se está intentando de cubrir más acuerdos y especialmente de tener un diálogo, es decir, que se crea un diálogo con sociedad civil, se crean grupos de trabajo a nivel de las dos partes que hablan de esos temas, que vienen con propuestas y después hay reuniones de la sociedad civil de las dos partes juntas que hacen propuesta al gobierno. Eso es un instrumento muy poderoso si se utiliza bien porque todas estas comunicaciones son públicas y aunque dan la posibilidad básicamente de crear una gran transparencia y una gran presión también sobre los gobiernos para que se apliquen los compromisos que se hicieron en el acuerdo. El segundo punto es corrupción. Ahora, eso era parte de la comunicación Trade for All. Queremos tener capítulos de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en todos nuestros acuerdos comerciales. El primer acuerdo donde tenemos esta cláusula es el acuerdo con México que se acabó.
aquí también el principio es más o menos lo mismo que en el tema de desarrollo sostenible, es decir, que se reiteran obligaciones ya existentes, que sea en el OCDE, que sea a nivel de Naciones Unidas, pero con un mecanismo similar de intercambio y con la posibilidad de publicar las quejas de las dos partes, si hay quejas, incluido de la sociedad civil y de un panel de arbitraje si es necesario. Y eso también va a ayudar claramente las dos partes a mejorar la lucha contra la corrupción, incluido el lavado de dinero, donde hay básicamente una regla muy sencilla, pero muy ambiciosa, que es que cada transacción financiera, en cada transacción financiera sea posible identificar quién es el verdadero propietario de esa transacción, de la cuenta o de la empresa legada a la transacción. Eso es extremadamente ambicioso, no solo del lado de nuestros socios de Latinoamérica, sino también del lado de la Unión Europea, y nos parece que va a ser un avance muy considerable si la implementación sigue como los esperamos. El último punto, género todavía no está, es decir, hay provisiones de género en todos los acuerdos comerciales, pero no hay un capítulo específico hasta ahora. Claramente la Declaración de Buenos Aires en el WTO el año pasado nos da una indicación de dónde queremos ir en temas de género y comercio, y ese tema empezando pensamos de integrarlo en todos nuestros acuerdos futuros, y la modernización del acuerdo con Chile va a ser el primero donde vamos a tener provisión explícita, no solo provisión sino un capítulo específico en tema de género. Los he aburrido bastante, creo que voy a parar aquí y enseguida si hay preguntas sobre el punto específico, con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Creo que mucha información ahí, una visión muy completa, digamos, de lo que está haciendo la Unión Europea en términos de la negociación, de la implementación y sobre todo también la agenda de valores que está discutiendo mucho también en Bruselas. Un punto que mencionaste, ¿no?, que Latinoamérica no está en el centro de las cadenas de valor. Yo creo que eso es un muy buen punto para darle la palabra a José Antonio, jefe de la Unidad de América Latina y del Caribe de la OCDE, para que nos dé un poco la visión sobre este aspecto y también la visión del comercio de ahora. José Antonio, por favor. Muchas gracias. Agradezco desde luego al Invest y a Guatemala esta invitación a participar en este evento. Tengo por ahí una presentación que no voy a pasar, pero sí les voy a pedir que se la circulen a todos ustedes para que haya algunos detalles. Y si la tienen, me parece que hay un par de láminas que sí creo que sería muy útil, porque este punto que mencionaba Paulo, de cómo aparece América Latina en el ámbito de las cadenas de valor, es un tema que visto visualmente es muy impresionante y muy importante como para poner en nuestra agenda. Como ustedes saben, la OCDE, al igual que la CEPAL, como se habló hoy en la mañana, nuestro enfoque es desde el punto de vista de las políticas públicas, es decir, no tanto ya cómo la pyme en concreto puede tener una estrategia para exportar, sino todo el entorno de condiciones que le permiten a esa pyme insertarse exitosamente en las cadenas de valor. No sé si el tema de la presentación sí se va a poner para que puedan ver esta slide, pero justamente lo que comentábamos es que, bueno, hoy el entorno internacional desde luego ha cambiado. Y cuando pensamos en que el entorno internacional ha cambiado, muchas veces pensamos en esta lámina, en esta foto que vimos el fin de semana pasado del G7, dialogando, y donde realmente más que un diálogo hay un cambio de tono, digamos, de las propias relaciones comerciales internacionales. Pero el punto que yo quería hacer referencia sobre que han cambiado las reglas internacionales, a esta es a la que me refería yo, de decir, bueno, ¿cómo ha cambiado el panorama internacional? Pues simplemente con ver las caras vemos cómo realmente ha cambiado el panorama. Sin embargo, yo quiero ir un paso más atrás, porque este es un poco el contexto muy inmediato. Realmente, como ha cambiado el contexto internacional, se ve mejor en esta gráfica, y ese es el punto que decía Paulo. Hoy la producción internacional
se hace en cadenas de valor. Y eso quiere decir que cualquiera de los productos que nosotros tenemos realmente ya no es que sea la exportación de un solo país, sino que son las partes, a veces producidas una parte aquí, otra parte allá, y que finalmente se integran en redes de cadenas de valor. Y lo preocupante de esta gráfica es que si uno ve América Latina, está prácticamente como una isla en todo este mapa de integraciones de cadenas de valor mucho más sólidas, donde desde luego Europa tiene una muy importante integración, pero Asia, por ejemplo, aparece mucho mejor. Entonces, esta gráfica era la única que realmente vale la pena que la tengan mucho en su contexto, porque este asunto de las cadenas de valor, como yo venía diciendo, bueno, pues ha cambiado el paradigma. Hoy ya realmente los distintos partes de un producto, y por eso es que a veces parece hasta un poco absurdo las discusiones que están teniendo lugar el día de hoy sobre los temas comerciales, porque ya no es la tarifa sobre un producto final la que importa. Realmente hoy la discusión debe ser sobre el valor agregado que cada país aporta. Y en ese sentido, la OCDE ha creado, junto con la Organización Mundial de Comercio, esta base de datos que se llama TIVA, Trading Value Added, que ha permitido medir el valor agregado que cada uno de los países aporta, por ejemplo, en este producto, que puede ser una BlackBerry que es exportada de China a Estados Unidos, pero que no quiere decir que todo el valor haya sido producido en China, sino que hay una serie de partes que están producidas en distintos valores. Ahí es donde debe estar quizá la estrategia de nuestros países en tratar de ampliar el espacio de participación en las cadenas de valor, que puede ser desde el punto de vista hacia atrás, es decir, todo lo que es todo lo que tiene que ver con insumos. Y por ejemplo, México es el país que en América Latina tiene mucho más integración hacia atrás, porque tiene muchos insumos de Estados Unidos que después también son reexportados, etcétera. Y la parte de hacia adelante, que es el modelo que muchos de los países de América Latina tienen, sobre todo cuando exportan materias primas. Pero si vemos esta gráfica comparado con otros países, con la Unión Europea misma, la integración de América Latina en estas cadenas es menor, pero además la parte azul, que es el comercio interregional, que es lo que decía Paulo, es prácticamente insignificante, lo cual pues no permite que en nuestra región se beneficie un poco de tener un vecino que a lo mejor produce ya algo y consolidar estas cadenas. Entonces, realmente este es el primer mensaje importante. En nuestros países, y yo creo que el sector privado debe impulsar que los gobiernos se enfoquen en este tema de construir mayores lazos entre las cadenas nacionales e internacionales. ¿Cuál es el rol de las pymes aquí? Aquí, como hemos estado empezando a analizar, realmente hay muchas ventajas para las pymes, porque si se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los clústeres hace muchos años, el modelo de Italia era muy claro, porque para producir zapatos, de alguna forma los zapateros italianos se dieron cuenta de que no tenían que producir todo el zapato, se especializaban ya en la suela o en el cuero, etcétera, y bueno, iban haciendo un clúster y cada quien producía la parte y se volvía excelente en su parte. Bueno, de alguna forma eso pasa con las cadenas de valor ahora, y eso permite que una pyme se pueda especializar solo en una autoparte muy concreta y ser parte de una cadena de valor muy importante de autopartes y de autos en total. O por otro lado, una cosa que a veces también ha cambiado del modelo es que antes nuestra visión era exportar, 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 y todo era tratar de no importar, hasta estaba el esquema de sustitución de importaciones, y hoy realmente las importaciones son tan importantes como las exportaciones, y es otra cosa que tenemos que tener claro, porque a veces ponemos y dejamos que nuestros gobiernos pongan muchas barreras a la importación, pero a veces puede ser un balazo en el pie, porque si no tenemos la capacidad de importar a buenos precios, productos de alta calidad, insumos intermedios de alta calidad, entonces jamás podremos competir realmente en las cadenas de valor. Entonces ese es el gran tema. Hay otros slides aquí que no voy a detallar, pero de cómo Asia, por ejemplo, se ha enfocado en cómo sus pymes pueden exportar, y ahí el tema de las políticas de pymes es muy importante, y esa es un poco la propuesta que también nosotros damos al Invest. La OCDE ha venido trabajando junto con otros actores en un esquema se llama SME Policy Index, en el que medimos las políticas para pymes en distintas regiones, y por ejemplo para el caso europeo permite ver cómo los países que se han venido integrando a la Unión Europea poco a poco han ido convergiendo en su nivel de sofisticación de políticas para pymes. Este proyecto lo estamos haciendo a nivel piloto con varios países de América Latina,
Y la propuesta ahora que estamos siendo parte más de este esfuerzo con Alinvest es que hacia el futuro podamos colaborar para extender este tipo de ejercicio que hoy es un piloto al resto de la región y así apoyar para que ustedes puedan medir en el futuro cómo van las políticas de los gobiernos de la región y si van acompañando los esfuerzos que ustedes hacen en capacitación y en otras áreas. Y como último mensaje también sería, entonces, ¿qué otro mensaje pueden ustedes pasarles a sus gobiernos e insistir en sus gobiernos? Pues es que ahora, si el enfoque es de cadenas de valor, nuestros acuerdos, y eso es lo que ha venido haciendo la Unión Europea, yo creo con mucho éxito al revisar sus propios acuerdos existentes, es que ahora hay que hacer los acuerdos internacionales GBC friendly, es decir, que sean amigables al tema de cadenas de valor, que no se enfoquen solamente en la protección, como yo decía, y en las exportaciones más que las importaciones, sino que sean en general favorables. Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer en muy distintos ámbitos. En el tema de las tarifas, por ejemplo, es muy importante porque ahí hay que enfocarse en la posibilidad de poder importar bienes intermedios. En el tema de acumulación de reglas de origen, que ya se hablaba, ese quizá es el tema número uno en el que América Latina debe concentrarse. En el tema de Trade Facilitation, también la OCDE, por ejemplo, tiene unos índices donde aparece toda la región América Latina y donde dice muy concreto a cosas donde pueden los gobiernos mejorar en cosas muy sencillas, pero que pueden dar saltos importantes en el tema comercial. Luego está el tema de servicios, que los servicios son la nueva moneda, digamos, del comercio. Y en la medida en la que se permita el comercio de servicios de una forma más sencilla, los acuerdos pues realmente potencian mucho y las pymes tienen mucho papel que jugar ahí. Y finalmente el tema de la cooperación regulatoria, que es un tema que también se aborda en general en los acuerdos de la Unión Europea, pero que a nivel regional América Latina se podría fortalecer más la convergencia de estándares para que sea mucho más sencillo comerciar en toda la región. Entonces, bueno, aquí hay algunos mensajes muy concretos con los que los dejaría ya hacia el final y después podemos abordar. Pero como yo decía, el primero es acumulación de reglas de origen. Ese es un tema en el que hay mucho que trabajar y se puede reducir mucho los costos para los países de la región. El segundo es facilitación de comercio. Ahí hay temas muy puntuales donde cada uno de los países puede identificar en qué puede mejorar. Ahí están las ventanillas únicas y una serie de otras cosas. El tercero es las medidas no tarifarias, que son escondidas, pero que a veces tienen tarifas equivalentes al 20% por estas medidas no tarifarias. El cuarto, es la coherencia y el encadenamiento entre las disposiciones de comercio e inversión. A veces pensamos que son cosas completamente separadas, pero ahora en el espacio de cadenas de valor son altamente complementarias. Entonces, justamente la OCDE, en la que hoy participan 3 países de la región, México, Chile y Colombia, que se integró a la organización muy recientemente, pero a través de nuestro programa regional ahora tenemos un diálogo muy intenso con otros países de la región. Pues estamos en la mejor disposición de apoyar a los gobiernos de la región para avanzar en toda esta agenda y que permita que en el futuro, sobre todo, haya una integración latinoamericana más fuerte y que le permita que este diálogo con la Unión Europea y con otros actores del comercio global pues sea un ganar-ganar para la región. Con esto termino y ya si hubiera algún punto a desarrollar, con mucho gusto en los siguientes intercambios. Muchas gracias, José Antonio. Creo que ahora venimos de una visión europea, también tuvimos una visión, digamos, multilateral de una institución internacional. Yo creo que ahora es una muy buena oportunidad para darle la palabra a una representante de la empresa, Rachel Olortegui, de la empresa Ecoandino. Rachel, entonces cuéntanos un poco de lo que hace Ecoandino y un poco los retos y oportunidades que encuentran a exportar y si las cadenas de valor son un factor para tu empresa. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rachel Olortegui, de la empresa Ecoinca. Les cuento un poco de lo que hace la empresa. Nosotros trabajamos directamente con productores altoandinos y les damos asistencia técnica gratuita, semillas y micropréstamos. Nuestro enfoque es bastante para apoyar a la mujer, especialmente en el agro. Tratamos de ver el empoderamiento de la mujer y exportamos nuestros productos a Europa, bastante a Italia, a Alemania. Tenemos productos como quinoa, chía, kiwicha y diferentes productos de la cadena alimenticia en Perú.
Y bueno, nuestra participación con All Invest ha sido muy importante, ya que hemos podido crear núcleos empresariales, los cuales nos han enseñado bastante de cómo la unión hace la fuerza. Y hemos podido desarrollar nuevas oportunidades para poder también integrarnos como empresarios y poder juntarnos para ir a misiones comerciales. Ahora estamos planeando ir a una misión comercial en Europa, y creo que eso nos va a abrir las puertas para poder integrar nuestros productos y aprender un poco más de qué las cosas que podemos hacer. Incluso con las misiones comerciales, como estamos viendo, es poder integrar estas cadenas productivas y ver qué productos podemos comercializar en nuestros países. En nuestra empresa también ve mucho el tema de la biodiversidad, la sostenibilidad y, como les estaba comentando, el empoderamiento de la mujer. Y creo que ese es un punto muy importante, ya que en Perú las pequeñas y medianas empresas, hay un alto porcentaje de pequeñas empresarias que están comenzando, pero a veces por el poco conocimiento que hay, muchas de estas empresas mueren a los 3 años. Entonces, las interacciones que ustedes están haciendo es muy importante para que estas empresas con estos conocimientos puedan alcanzar un éxito. Sin embargo, el tema que se está hablando en la mañana sobre la digitalización es muy importante, porque las empresas como que pequeñas todavía tienen ese miedo de saltar a la digitalización y tampoco no tienen las herramientas suficientes. Nosotros como empresa nos estamos dando cuenta de las herramientas que necesitamos para seguir creciendo, ya que hemos participado en ruedas de negocio, estamos conectándonos con compradores y tanto como con proveedores, y estamos desarrollando también técnicas y herramientas para poder incluir de una forma mucho más fácil. Estamos creando una aplicación que va a poder apoyar a estas empresas a conectarse de una forma más fácil, y creo que estas oportunidades hacen que las empresas tanto se internacionalicen como que también quieran afianzarse en el mercado nacional o local donde se encuentren. Bueno, muchas gracias, Rachel. Ahora, por último, le quiero dar la palabra a Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex. Y Analdex, como un gremio líder en comercio exterior en Colombia, un poco cuál es tu visión sobre los retos y oportunidades también de las empresas colombianas y también de la región. Y tal vez ahora, viendo a 5 años de la entrada en vigor del tratado con la Unión Europea, ¿cuál sería tu conclusión en términos para las empresas colombianas? Ok, Dominique, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a All Invest por esta invitación. Yo empezaría señalando que el 2017 muestra un cambio en las tendencias del comercio mundial. Después de la crisis de los precios del petróleo en el 2014, el 2017 nos muestra un comercio mundial creciendo. Un 11% creció el comercio mundial. Y la región, América Latina, también tiene esa tendencia. Sin embargo, buena parte de ese jalonamiento del crecimiento del comercio ha estado dado por China y por Estados Unidos. La pregunta que uno se hace ¿es posible continuar con esa tendencia cuando hay un conflicto entre China y los Estados Unidos? ¿Podríamos tener un estancamiento en ese crecimiento del comercio? ¿Qué le pasa a América Latina en un escenario como ese? Un poco la respuesta tiene que ser, el reto de América Latina tiene que ser integrarse aún más. Tiene que profundizar sus procesos de integración, de internacionalización, de vinculación con otras áreas geográficas del mundo, particularmente con Europa y con Asia Pacífico. Sin embargo, también la pregunta es, ¿cuál es el modelo de integración? Tradicionalmente América Latina ha mirado a Europa y ha mirado la institucionalidad europea. El ejemplo más claro es la Comunidad Andina. Calcamos la institucionalidad europea. Tuvimos Parlamento Andino, Tribunal Andino de Justicia, Comisión, pero eso no nos funcionó. Y ahora lo que está tratando de desarrollar la región es Alianza del Pacífico, yéndose al otro extremo, sin ninguna institucionalidad. No hay entidades, simplemente una instancia política a nivel de los presidentes, una instancia
de los ministros de comercio y de los empresarios. Pero ese es el modelo que debemos replicar. ¿Qué está pasando con la integración europea? ¿Por qué algunos países de Europa quieren retirarse de la Unión Europea? Reino Unido, pero otros que empiezan a decir: yo quiero estar por fuera de este proceso. La pregunta es: ¿por qué los habitantes no ven los beneficios de la integración? ¿Qué tenemos que hacer para que esos beneficios se perciban no solamente a nivel empresarial, sino a nivel del habitante común y corriente de nuestros países? Creo que es un reto que tenemos allí. Y claro, ¿cuáles son las formas modernas de hacer comercio? Aquí lo han señalado. Todo el tema de las cadenas globales de valor, cómo vincularnos en esas cadenas globales de valor. Pero diría yo también cómo nuestros países tienen que participar mucho más del comercio electrónico, una forma moderna de hacer comercio. El comercio electrónico en el mundo está creciendo año a año y tiene ya una participación por encima del 7% del comercio global. En América Latina solo participamos de un 2%. ¿Cómo nuestros países se pueden vincular más en esas corrientes de comercio mundial? Y los otros temas también han sido señalados aquí. Todo el tema de facilitación del comercio. Si en algo se pusieron de acuerdo los países de la OMC, fue en ese tema de facilitación. Pero tenemos que pasar de la retórica a la realidad. Cómo las empresas ven que hacer comercio es mucho más fácil cada día. Creo que ese es un reto que tiene la región. Y lo otro es ver cómo logramos transformar nuestras corrientes de comercio. Cuando uno mira lo que la región le vende a la Unión Europea, el 48.8% de nuestras exportaciones a la Unión Europea, hablo de la región, corresponden a productos minerales, reino vegetal e industrias alimenticias. ¿Cómo ir a productos de mucho mayor valor agregado? Creo que es un reto también que tiene la región. En fin, creo que cuando uno mira un caso como el colombiano, que tú me decías, Dominique, ¿cuál es nuestro balance del proceso de integración de Colombia con la Unión Europea? Es un balance positivo, indudable. Cuando uno mira las corrientes comerciales han crecido de lado y lado, pero también lo que observamos es que empezamos a dejar de vender productos básicos, petróleo, carbón, ferroníquel, oro, y empezamos a ver una diversificación de productos con mayor valor agregado. Cómo potenciar esta tendencia es uno de los retos no solamente de Colombia, sino que creo de la región. Creo que cuando uno mira ese escenario, repito, de proteccionismo que empieza a cruzar como un fantasma por el mundo, creo que la respuesta debe ser mayor integración. Cómo lograr que los beneficios de la integración bajen a los consumidores y vean esa realidad, y cómo puede uno vender entre la población ese producto de la integración. En Colombia, para poner un ejemplo, estamos en plena campaña electoral. Vamos a tener elecciones el próximo domingo, pero los candidatos están diciendo no más acuerdos comerciales, no vamos a firmar más acuerdos comerciales. Bueno, ¿cómo aprovechar entonces los que ya tenemos? ¿Cómo lograr mostrarle que con lo que tenemos resulta benéfico para el país y abrirle campo a nuevos procesos de integración o a la profundización de esos procesos de integración vigentes? Creo que ese es el reto que tenemos en este momento en la región, pero también en Europa. Dominique. Bueno, sí, muchas gracias. También un poquito como
estamos haciendo una comoderación, entonces algo un poco dinámico acá para la discusión. También me gustaría dar algunas opiniones, ¿no? de nuestro punto de vista de Eurochambre como sector privado en esta discusión. Y antes que nada, también tal vez en ese caso tener un paso atrás y mirar el contexto económico en el cual estamos. Y ahí podemos, creo que, constatar que la economía mundial y la economía latinoamericana, tal vez con la excepción de Venezuela, claro, y en especial con la Europa, están en una muy buena forma. Estamos creciendo casi al 4% a nivel mundial. En Centroamérica creo que hay una tasa de crecimiento que podría hasta superar la región latinoamericana. Y para la zona euro tenemos uno de los crecimientos más fuertes de los últimos años, y eso también las estadísticas de la OMC lo van confirmando. El comercio de bienes está creciendo fuertemente, uno de los incrementos más fuertes de los últimos años, debido también al crecimiento de inversión, al crecimiento de consumo. Y esto, nosotros como Eurochambres también lanzamos una encuesta que se llama el Eurochambres Economic Survey, del cual participaron más de 20.000 empresarios europeos, y les preguntamos sobre la confianza que ellos tienen en el crecimiento económico europeo. Y los indicadores que vimos en nuestra publicación realmente han sido uno de los mejores desde que publicamos esta encuesta. Entonces, a ver, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, que lo que estamos viendo con las medidas unilaterales de la administración Trump, sobre todo, y una posible guerra comercial como consecuencia de estas medidas, realmente podría debilitar el crecimiento económico fuerte que estamos teniendo en todas nuestras sociedades, y que ese crecimiento lo necesitamos para crear trabajo genuino para las personas. Entonces, y en esto también influye que con estas medidas vemos también una debilidad del sistema multilateral basado en reglas, y eso también tiene una consecuencia muy negativa en términos de previsibilidad para los empresarios, ¿no? Entonces esto es un evento muy preocupante que nosotros vemos. Entonces, a lo que tú decías, Javier, es muy importante también al nivel europeo de hacer pasar ese mensaje de que el comercio sirve. De las últimas estadísticas, no más del Eurobarómetro, que salieron hace algunos meses, que les quiero compartir, el 44% de los consumidores europeos piensan que se benefician del comercio. El 39% dice que no se benefician del comercio. Y el 17% todavía no le queda claro si el comercio es beneficioso para ellos o no. Entonces ahí, más que nunca, también en visto de las tendencias populistas a nivel mundial, es muy importante, yo creo, como sector privado, de hacer llegar ese mensaje, porque en la Unión Europea vemos claramente que el comercio nos ha beneficiado. 30 millones de empleos han sido creados por empresas exportadoras, 6 millones de empleos han sido creados por pymes solamente, y de eso no contamos todavía las importaciones, de las cuales muchas de Latinoamérica, y las inversiones directas de empresas extranjeras en la Unión Europea, que ya suman un total de 4.5 trillones de euros. Y en ese caso cabe mencionar Brasil, que es un ejemplo primordial, que ahora es el quinto inversor en la Unión Europea, el primero de Latinoamérica y el primero de los estados BRICS. O sea que estamos teniendo más inversión de Brasil en Europa que de China, de momento. Entonces ese es el contexto, yo creo, que realmente en el cual deberíamos reforzar los lazos entre Europa y Latinoamérica. Paolo inicialmente mencionó todos los acuerdos que estamos negociando, y por supuesto el acuerdo con México era muy importante para nosotros, y ahora esperamos poder también llevar ese dinamismo de la negociación con México en el Mercosur, porque ya lleva 20 años que estamos negociando, y los beneficios del Mercosur podrían ser el triple de los beneficios de los acuerdos con Canadá y Japón que la Unión Europea ha logrado. Entonces ese realmente es un acuerdo mayor, uno de los más grandes de la Unión Europea, y esperamos que ahora se resuelvan los últimos puntos que quedan pendientes. Y el último punto, claro, es la implementación de los acuerdos, ¿no? Porque de nada sirve tener acuerdos si luego los empresarios no lo usan. Entonces, para dar un ejemplo, nosotros como cámaras
de comercio europeas. Emitimos cada año alrededor de 4.5 millones de certificados de origen. Y las empresas que nos llegan piden, con socios con los cuales tenemos un acuerdo de libre comercio, nos piden tener un certificado no preferencial, en vez de un certificado preferencial para poder utilizar las eliminaciones de tarifas. Entonces, y eso es por la complejidad de las reglas de origen. Y eso también lo estaba mencionando José Antonio. Ese es un punto clave en el cual, sobre todo para las pymes europeas, y creo que también en el caso latinoamericano, es un tema esencial para realmente poder beneficiarse más de esos acuerdos. Y claro, y luego últimamente viene también de darle información práctica para las empresas, porque muchas veces si ven un tratado de libre comercio de no sé cuántas cientos de páginas, eso es un texto legal. Eso un empresario, una pyme no necesariamente lo va a entender. Entonces tenemos, yo creo que mucho que hacer también en términos de traducir el lenguaje de los tratados de comercio a acciones concretas que los empresarios puedan entender, que les sirvan a su empresa, a sus productos, y así también contribuir a ese debate que estamos teniendo, no solo en Colombia, en Latinoamérica, pero también en Europa, de que el comercio es beneficioso. Dominique, pero déjame, yo le pregunto a Paolo, que introducía en su presentación este tema de las cadenas globales de valor. ¿Cómo lograr que una región como América Latina se vincule mucho más a esas cadenas globales de valor por la vía de la Unión Europea? ¿Qué deberíamos hacer para lograr una mayor integración en nuestro comercio, pero en la forma moderna de hacer comercio, las cadenas globales de valor? Paolo. Sí, muchas gracias, Ben. No es una pregunta fácil. Lo que me parece que para obtener una integración en la cadena de valor, las herramientas son bastante tradicionales. Es decir, con una abertura de comercio se puede. Es una condición necesaria, no es suficiente, pero es necesaria. Si se mira la industria automotriz en México o en Brasil, tamaños no similares, ahora México es más grande, pero la industria automotriz brasileña es básicamente, produce todo. La industria automotriz mexicana está bastante bien integrada en la cadena de valores, no solo norteamericanas, sino globales. Hay muchas inversiones coreanas, japonesas, europeas, chinas, van subiendo también. Es decir, que allí se utiliza un modelo económico de abertura que permite, que pero no es suficiente, que uno, inversores, dos, tener la posibilidad de importar todas las partes que son necesarias. Allí me parece que el punto que se menciona en la presentación de cadena de valor es sumamente importante. Hoy en día poder importar especialmente productos intermedios es una condición indispensable para tener una industria competitiva. Esos son los dos temas, me parece. Una liberalización tradicional y favorecer las inversiones extranjeras. Me parecen los dos elementos clave para lograr una mejor integración de cadena de valores. Después hay todos los otros temas de capacitación, de posibilidad de no solo de importar, sino de exportar también productos. Pero esos dos elementos me parecen lo más cruciales. Rochelle, y una empresaria que está mirando este tema de internacionalización, cómo aprovechar más estos acuerdos de integración, ¿qué le talla? ¿Cuál es la molestia? ¿Qué le pediría uno al gobierno que le facilite? Cuando uno habla de facilitación de comercio, ¿en qué piensas? Bueno, yo creo que ya las puertas están abiertas. Lo único que falta es que haya más difusión en el tema, qué es lo que se puede hacer con estos tratados, y que el gobierno apoye a estas pequeñas empresas y medianas a poderse internacionalizar, pero con una forma didáctica y entendible para ellos, porque el tema legal también es muy importante. A veces también fallamos en estos temas legales cuando hacemos contratos comerciales con el exterior, exportamos. Entonces ahí hay una falta de integración y también que ellos entiendan exactamente cuáles son las normas legales para poder llegar a estos mercados. José Antonio, y yo te preguntaría, la OCDE uno lo ve como el club de las buenas prácticas. En este tema de facilitación, ¿cuáles son como las recomendaciones que este club nos da? Gracias.
Gracias por la pregunta. Efectivamente, y aquí, bueno, desde luego no se puede entrar en todos los detalles, pero también les voy a compartir después con los organizadores un documento que justamente se presentó la semana pasada y que la portada estaba ahí sobre este tema de facilitación de comercio y cómo cada país realmente ahí tiene que identificar dónde están sus distintas desventajas. Pero, por ejemplo, vamos al tema de las ventanillas únicas, que es uno de los temas en los que América Latina ha venido tratando de aprovechar y de generar. Hay una gráfica muy específica para América Latina, donde se ve que en el tema de las ventanillas únicas hay algunas cosas que están funcionando relativamente bien, pero si uno ve la interoperabilidad de estas ventanillas, ahí es donde está el problema. Es decir, cada país o incluso organismos distintos dentro del propio país tienen falta de interoperabilidad. Entonces ahí hay un tema muy, muy claro. Algo se decía, yo creo que como mensaje general de lo que estábamos oyendo, que ya existen acuerdos, ya existen muchas cosas. Entonces realmente esta facilitación yo la veo como ya tiene uno la suscripción al gimnasio. Ahí ahora hay que aprovecharlo. Y la verdad es que este tema de la facilitación es lo que permite, es decir, ya los acuerdos están ahí y el tema de la facilitación puede reducir los costos de forma enorme. Este asunto que decíamos también de las reglas de origen, también pasé yo muy rápido las gráficas, pero hay alguna en la que se muestra que, por ejemplo, los acuerdos que tiene América Latina fuera de Europa, fuera de América Latina, las reglas de origen más o menos es un 20% del costo, digamos. Pero entre América Latina es cerca del 80%. Entonces realmente eso evita, especialmente a las pymes, una cantidad de comercio que podría suceder si esas reglas de origen estuvieran mucho más homologadas. ¿Por qué? Porque las pymes, de alguna forma, es mucho más fácil exportar a una pyme de Guatemala, a El Salvador o a México que a la Unión Europea. Desde luego, si ya logra exportar a la Unión Europea, pues digo, ya hasta tiene que cumplir con una serie de estándares de traducción de su label, etcétera. Pero para exportar al vecino, realmente ahí es donde está el mayor mercado para las pymes. Y de hecho puede ser una plataforma primera de entrada para después saltar a mercados europeos, etc. Entonces es por eso que realmente enfocar la política comercial desde ayuda o no ayuda a las pymes es muy importante. Y otro mensaje quizá clave para las pymes aquí es que no todas las pymes tienen que exportar para integrarse en las cadenas de valor. Aquí yo creo que los asiáticos han sido muy exitosos y quizá también es la otra forma. En la medida en la que cuando venga inversión extranjera se facilite el que la inversión extranjera se vincule con las pymes en el país, esa es una forma de exportación indirecta, es decir, no necesariamente son ellos los que están exportando, pero al proveer insumos de calidad y cada vez con mayores estándares que piden las multinacionales, pues se van mejorando y eventualmente también incluso podrán exportar, pero ya están integradas en las cadenas de valor sin necesariamente estar exportando. Dominique. Javier, te quería hacer una pregunta, porque mencionaste en tu presentación inicial ¿no? la oportunidad de la digitalización para muchas de las empresas, pero también, como vimos, todavía hay muchos retos y muchas pymes todavía no están en condiciones óptimas para poder beneficiarse de esta digitalización que se viene. Entonces, tu experiencia también en el caso colombiano, ¿qué es lo que se debería hacer para tal vez capacitar más a las pymes para que se puedan beneficiar de esta nueva economía que se viene? Yo creo que buena parte de lo que tenemos que superar como barrera para entrar en ese mundo digital es un tema cultural. Venimos de unas generaciones donde hacer comercio es cara a cara, y estamos pasando a una forma novedosa de hacer comercio, y creo que los nuevos empresarios, los emprendedores, ya están entrando en esa nueva onda digital, y creo que eso, superar esa barrera cultural, es lo primero que hay que hacer. Pero también, claro, este es un comercio que tiene dificultades. Hay temor todavía por el tema de los pagos, la seguridad en los pagos. En Colombia la gente hace comercio electrónico en el mercado local, pero le da mucho temor en el mercado internacional por el tema de seguridad en los pagos. Yo creo que el desarrollo de mecanismos como blockchain va a ayudar a darle seguridad
a ese tipo de transacciones. Y lo otro es todo el tema de regulación. Nosotros hemos en Colombia logrado avanzar, porque hasta hace muy pocos años, si yo quería vender café de Colombia, mejor café del mundo, yo mandaba el producto por un courier, pero cuando llegaba a la aduana me pedían un papel, o cuando iba a reintegrar las divisas no me aceptaban que el pago fuera por tarjeta de crédito. Entonces, lograr superar eso fue la primera barrera, y hoy se puede hacer, pero la regulación todavía está difusa, está en varias normas. Tener una normativa muy clara creo que es esencial en los países para que los consumidores hagan uso de eso. Lo que uno ve es que este comercio está creciendo. Jack Ma, el presidente de Alibaba, escribió en días pasados un artículo que me llamó la atención por el titular. Decía: el comercio electrónico jubilará a los contenedores. Es decir, buena parte del comercio se va a hacer por vía aérea a través de paquetes, no necesariamente por vía marítima a través de contenedores. Y después de leer el artículo de Jack Ma, me encontré con un artículo en el periódico que las autoridades de movilidad de Nueva York estaban pues trabajando porque tenían unos líos de movilidad muy grandes por el número de vans, de camionetas, de vehículos repartiendo los paquetes, y estaban congestionando dramáticamente a la ciudad de Nueva York. Entonces uno dice, esa es una tendencia que va en serio, y países o regiones como América Latina, que solo participan, repito, del 2% de ese comercio, creo que tenemos que ver cómo nos integramos, cómo superamos estas barreras mentales y nos integramos a esa forma novedosa o ese canal novedoso de hacer comercio. Pues muchas gracias, Javier. Creo que es una oportunidad ahora para abrirle al público para que hagan algunas preguntas o comentarios a algunos de los panelistas. Así que, por favor, si tienen una pregunta, también decir su nombre y la organización que usted representa. ¿Tenemos algún voluntario? Están muy tímidos. ¿Estamos? ¿No? Sí, allí. Sí, soy Eric Forsberg de la Comisión Europea, justamente trabajando con todo que es digital. Y voy a ser después en el próximo panel. Pero voy a hablar inglés porque mi español es un poco antiguo ahora. Just tell you that, of course, when it comes to the issue about digitization of industry, and particularly the digitization of the market, I think this is really what we are doing in the digitalizing market in the European Union. And I'm not going to talk so much about that later on, but though I think that you will find a number of issues that you just raised, which we are actually trying to find solutions to, including to send packages over the borders, because of course the European Union is like Latin America, a number of different markets. The only thing, of course, is that we have our digital single market, and our single market has been developing into something which is quite united. So I think, not going too much into it, but I think there is a number of solutions which can inspire in Latin America also in its way towards finding a digital single market in the European Union. And I think that some of the issues that you actually are mentioning is something that is more or less already resolved in the European Union. So that's probably an inspiration also for Colombia in the future. Thank you. Buenas tardes con todos, soy Cecilia Rosell de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú.
Un poco mi pregunta va hacia cómo podemos hacer que el comercio sea flexible con la Unión Europea, tanto como lo es con Asia-Pacífico, tal como lo mencionó el panelista de Colombia. Es decir, que las reglas sean más fáciles. Normalmente, como bien lo señaló, está basado en una institucionalidad muy fuerte y más bien en Asia-Pacífico está representado por los ministros de Comercio, que es muy ágil, ¿no? No, yo diría que buena parte de lo que se está construyendo en Alianza del Pacífico responde a las necesidades y a las urgencias que los empresarios han expresado para lograr incrementar el comercio. Y les pongo un ejemplo. Mientras los presidentes están hablando temas macro, los empresarios se están reuniendo para homogeneizar, por ejemplo, el etiquetado. Que las etiquetas que se usan en un producto sean iguales en México, en Perú, en Chile y en Colombia. Que yo no tenga que cambiar etiquetas. La normativa la estamos homogeneizando. Y así en varias cosas. Entonces, creo que cuando uno pasa de esa parte macro a este tipo de cosas muy pragmáticas, los empresarios empiezan a ver los beneficios de ese proceso de integración, lo palpan. Es decir, yo puedo vender fácilmente en México y no tengo que hacer cambio de label, de etiqueta, de traducción, de poner varios idiomas. No, ya está definido cuál es la reglamentación y creo que ese tipo de cosas son cosechas tempranas que permiten vender este tema de la integración. Hasta ahora estamos avanzando entre nosotros. El reto es ver cómo logramos llegar a Asia, los cuatro, en una mayor proporción, pero dando estos pasos de facilitación de comercio, de integración real a nivel de productores. ¿Puedo una pregunta adicional? Yo trabajé 10 años en Asia, entre Japón y Corea, y de hecho mi tarea principal era solucionar problemas de acceso al mercado. Entonces me gustaría saber qué tanto fácil es exportar a Asia, porque mi experiencia es que no es fácil por nada. Quizás Europa es todavía más difícil, pero me gustaría saber, me extrañó bastante el comentario que dice que exportar a Asia es fácil porque hay barreras reglamentarias que son, me parece, tan altas como en Europa, sino mayores. Y de idioma, de mentalidad, hay muchas dificultades. Me gustaría comprender un poco más qué es tan difícil con la Unión Europea. Bueno, por ejemplo, en el tema del cultural, es una barrera muy importante. Y, por ejemplo, nosotros estamos exportando a Japón, no hemos tenido mayores dificultades porque tenemos el tema de, por ejemplo, estamos exportando habas, y cumplimos con todos los reglamentos que ellos nos están mandando. Claro, eso es una preparación previa. Pero, por ejemplo, queremos entrar a Corea y hemos tenido esa dificultad de que nosotros queremos exportar quinoa. Y la quinoa tiene un 600% de tarifa. Entonces, para nosotros es imposible competir con eso. Pero también hay una variante que podemos exportar la quinoa en diferente presentación, en tostado o tipo de preparación diferente para poder entrar. Entonces, claro, tenemos ciertas barreras para poder entrar, pero si sabemos la reglamentación y sabemos que hay otras opciones, podemos ingresar a estos mercados sin ningún problema. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa sí tenemos, claro, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con productos orgánicos y claro, entonces tenemos todos estos productos ya reglamentados, certificados y obviamente tampoco tenemos problemas ya que cumplimos con todos los reglamentos que nos están exigiendo. Lo único problema es que tenemos el problema del novel foods,
que sí nos impide ingresar productos que son de alto valor nutritivo, pero que lamentablemente no se pueden todavía comercializar en Europa y que para nosotros como pequeñas empresas es imposible poder aplicar para poder ingresar estos productos como Novel Food, ya que es una inversión muy grande. Entonces ahí entran los núcleos que estamos creando para poder integrarnos y poder aplicar de manera conjunta. Muy bien. Pero el público, si hay otra pregunta o comentario que quieran hacer. ¿Alguna mano? Siguen tímidos. Entonces, ahí atrás, señor. Sí, bueno. Perdón. Mi pregunta va enfocada en el tema de la capacitación a las MIPYMES en tema de exportación, porque en general a las personas que me ha tocado encontrar en eventos internacionales de compra-venta de mercancías, veo que vienen muy capacitados en términos logísticos, términos de Incoterms y demás, pero yo los veo que en términos de venta de su producto, en cómo hacer que las empresas extranjeras, tanto, y esto sucede tal vez en casi todas las partes del mundo, uno como exportador de América Latina, envías tu producto y casi indistintamente del término de pago que hayas pactado, lo terminan tratando como un producto a consignación. En su mayoría, bueno, esto pasa en los perecederos. ¿Qué medidas han ustedes visto para solventar esto? ¿Alguna medida en la cual tal vez pudiéramos estandarizar o crear un método de estandarización en los temas de puntos de venta, así como hemos estandarizado con los Incoterms los puntos legales del producto, la transferencia, en qué momento debería de ser la empresa europea los pagos? Sería muy bueno o estadounidense, algo más enfocado hacia la OMC, que pudiéramos estandarizar los momentos y puntos de pago en un listado de 12 o 13 puntos correlativos a los Incoterms, algo que pudiéramos llamar tal vez Fincoterms, Financial Terms of Payments, para que las MIPYMES con una capacitación muy sencilla puedan saber cuándo van a recolectar el dinero de los productos que están enviando. Va enfocado a esa mi pregunta. Espero alguien me pueda contestar. No sé si hay propuesta concreta, eso sería un tema bastante obvio de facilitación comercial. No sé si es parte de la discusión que ahora mismo se hace en la Organización Mundial del Comercio, creo que no, pero sería interesante saber un poco más qué tipo de problema encuentran en términos de pago, porque eso no sé si es algo de específico de América Latina o si pudiera ser un tema global. Rachel. Me parece muy interesante tu propuesta, pero al mismo tiempo creo que eso tiene que ver con cómo las empresas se comunican con sus compradores y cuáles son los términos y condiciones que ellos tratan. Para eso existen sus contratos. Cuando ellos hacen una orden de compra, exactamente se sabe con un precio FOB, un precio CIF, y se pacta si es un servicio CAT o un servicio Cash Against Documents o diferentes formas. Pero no creo que funcione algo de que ya se estipule, porque de acuerdo a lo que uno trata con la empresa es donde ya se dice cómo se va a realizar la compra. Entonces, bueno, aunque también sería una buena opción hacerlo así. Yo diría que tiene que ver más con el tema de capacitación a la pequeña y mediana empresa, porque creo que la forma y los tiempos de pago en buena medida se pactan de manera individual, contractual. Con un contrato. Un contrato. Claro. Lo que pasa es que la experiencia nuestra en Colombia es que las pequeñas y medianas empresas no necesariamente conocen los instrumentos de pago internacionales y en muchos casos asumen riesgos que no deberían asumir. Seguros de crédito les parecen costosos, conocimiento del cliente, estudio del cliente, le parece que eso, pero creo que parte de la educación a los empresarios tiene que ver con que tienen que aprender y tienen que manejar ese tema de los riesgos y tienen que tener un buen contrato para que quede definida las formas y los momentos de pago, que me parece que la pregunta va en ese sentido. Repito, en Colombia
estamos trabajando con el tema de capacitación, particularmente con Bancoldes, el Banco de Comercio Exterior, para que los empresarios entiendan eso. Y tal vez José Antonio señalaba en su intervención que no todas las empresas tienen que exportar. Y creo que también hay instrumentos como las comercializadoras internacionales o los consorcios de exportación que pueden ayudar a estas pequeñas y medianas empresas que se pueden dedicar a lo que saben, que es producir, y darle a la comercializadora el tema de mercadeo en el exterior. Y se supone que la comercializadora es una experta en estos temas y por lo tanto puede llevar de mejor manera a ese pequeño y mediano al mercado internacional. Y creo que ese sería un instrumento también adecuado para atender un punto como el que tú estás señalando. Yo quisiera complementar un poquito y quizá ligar esta pregunta también con la pregunta anterior sobre los estándares o las reglas que podían ser en la Unión Europea o en otros lados. Yo creo que un tema que sería clave y que las cámaras juegan un papel clave en la capacitación a sus pymes es en este asunto de los estándares y las reglas. Porque realmente a veces no es fácil para las pymes alcanzar esos estándares, y a veces uno pensaría estos estándares son una barrera y efectivamente son una complejidad. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo o de analizar la industria aguacatera de México, por ejemplo, en todo este proceso que hizo durante los años 96 al 2000 para lograr exportar a Estados Unidos, que era ahí había una barrera literalmente clara hacia el aguacate mexicano, pero que para sobrepasar esa barrera les pidieron, pues tienes que cumplir estos estándares, y empezaron huerta por huerta a certificar que cumplían con esos estándares, y desde luego al pequeño productor le costaba mucho trabajo al principio contar con los estándares de fertilización, de todo el control que tenían que hacer, pero al cabo de unos años realmente se ha generado un bien público enorme, porque ya toda la industria aguacatera de Michoacán prácticamente está certificada. Hoy exporta prácticamente, tiene el mercado de Estados Unidos como su mercado, y justamente hoy incluso el aguacate, uno si ve el aguacate en México es más caro, porque también es de mayor calidad, porque se ha logrado que toda la industria ahora tenga calidad de exportación de alguna forma. Antes había una gran variedad y mucha diferenciación, y hoy realmente, digamos, este proceso que fue paulatino, pero que las cámaras jugaron un papel clave en ir certificando, ir apoyando a los pequeños para que llegaran a los estándares, logró al final un beneficio colectivo muy importante, y hoy pues toda la industria se beneficia de ese proceso. Entonces es un tema difícil, pero yo creo que es donde hay que también poner mucho enfoque, y la Unión Europea podría apoyar mucho en ese aspecto también. Es muy buen punto, pero yo creo que también en los estándares internacionales, tienen un estándar internacional por el cual las pymes necesitan conformar. Yo creo que es una de las cosas más fáciles para generar el acceso al mercado. Entonces volvemos un poco a la discusión inicial cuando empezamos este panel, ¿no? Con mantener el sistema multilateral, mantener el sistema internacional. Y una última pregunta, tal vez, Pablo. Entonces, ahora, en ese contexto que estamos viviendo difícil, contexto político-económico, Europa necesita aliados, ¿no?, para mantener ese sistema multilateral. ¿Cómo Latinoamérica entra en este juego? Y tal vez, viendo las cuestiones que debatimos antes, la digitalización, el comercio digital, los estándares, ¿se necesita reformar también la OMC en algunos puntos? ¿Y cuáles serían? Voy a hacer dos respuestas. Uno, quizás siguiendo un poco en tema de reglas y después hablando del sistema multilateral. En tema de reglas, lo que se ve de vez en cuando como barreras, de verdad es algo que básicamente la sociedad civil en Europa nos pregunta, es decir, estándar alto de calidad que sea en productos agropecuarios, y que la industria pregunta igualmente si son bien intermedio o bien industriales. Entonces, eso es algo que se puede ver como una barrera, que pero de hecho es algo que es imprescindible, que no podemos modificar. Incluido en todos los acuerdos comerciales siempre hay, aunque se intente cada vez de facilitar, de crear una aproximación reglamentaria, pero siempre hay la protección de la autonomía reglamentaria, porque eso es algo que para nosotros no es
no se pueden hacer compromisiones en ese tema. Entonces, pero sí que tenemos muchos programas de cooperación técnica de ayuda. Alinvest es uno de ellos, obviamente, para ayudar especialmente a las pymes, obviamente, porque las grandes empresas no lo necesitan, a cumplir con esos estándares. Para que verdaderamente para nosotras no son medidas proteccionistas, sino es algo que es una pregunta muy fuerte de nuestra población. El tema del OMC, del sistema comercial multilateral, eso es un tema que ya era muy difícil antes de la llegada de Trump. Es decir, que el OMC está en crisis desde muchos años. De vez en cuando, del lado de la Unión Europea, tenemos la impresión que somos los únicos, básicamente, soportando ese sistema, quizás con una pequeña ayuda de Japón y Corea, pero México, hay muchos, pero en los grandes jugadores tuvimos la impresión de estar casi solos. Ahora es mucho peor, es decir, que en los años pasados no se consiguió avanzar, pero había un consenso de todos los actores de la Organización Mundial del Comercio de seguir aplicando la regla, incluido lo más importante, el sistema de dispute settlement. Todo eso está cambiando, no está claro cuál es la intención verdadera del presidente de Estados Unidos en este tema. Yo cada vez que escribo notas ahora hablando del futuro del NAFTA, del futuro del comercio internacional, siempre decimos sí, vale, si no hay acuerdo se vuelve a la regla del OMC y siempre hay un disclaimer, ¿no? Imaginándose que el OMC siga como lo conocemos ahora. Quizás es un exceso de prudencia, pero está claro que hay una intención de los Estados Unidos ahora, de la administración Trump, de seguro que el sistema multilateral no se reforce, incluido que no pueda seguir trabajando como ahora. El bloqueo de la nominación de los jueces en el sistema del appellate body es una clara indicación que los Estados Unidos, aunque no lo digan explícitamente, no creen que sea útil o necesario seguir con este sistema. Eso es algo que nos preocupa muchísimo, es decir que, incluido el tema de guerra comercial que mencionó, puede ser normal que países tomen medidas que no están compatibles con la Organización Mundial del Comercio, pero si aceptan la competencia de la organización y si aceptan que los problemas se arreglen en ese marco, vale, se puede seguir. Si vamos en un mundo donde no solo se ponen barreras al comercio que son obviamente de nuestro punto de vista totalmente inaceptables y además no se acepta que los problemas se arreglen en un cuadro multilateral, en un marco multilateral, la situación es todavía mucho peor, claro. Muchas gracias, Pablo. Estoy viendo ahora el reloj y estamos llegando al fin de este panel. Entonces me queda de agradecer mucho a todos los panelistas del día de hoy por sus preguntas y comentarios y muchas gracias.